Ahí tenemos la diapositiva que indica el número de ley. Ujú. Ya, Ahora sí veo qué está pasando. ya, sí, se había colgado al parecer. Perfecto. Adelante entonces. Bien, damos inicio entonces. A ver, el 27 de marzo del 2015 se publica la Ley 30.313, Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en Trámite y Cancelación de Asientos Registrales por suplantación de identidad o falsificación de documentación. Esta ley se dicta en medio de una conmoción social, política y económica debido a casos muy controversiales de estafas inmobiliarias y debido al incremento del boom inmobiliario. Sin embargo, es en el año 2016 que se publica su reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 10/2016 vigente desde el 28 de septiembre del 2016. Es en este cuerpo normativo donde se establecen los requisitos y procedimientos a seguir en los supuestos contemplados en esta ley. Los dos supuestos son suplantación de identidad y falsificación de documentos. Ambos casos procede tanto para la oposición ante un título en trámite y la cancelación de un asiento de inscripción. Estos procedimientos se inician a solicitud de la autoridad o funcionario legitimado para solicitarlo, que lo vamos a ver un poco más adelante, quien toma conocimiento del caso de suplantación o de falsificación, ya sea de oficio o a pedido de parte, es decir, ante la denuncia de un usuario. Supuestos para formular la oposición. Bien, la autoridad o funcionario legitimado formulará la oposición o la cancelación según corresponda únicamente a los siguientes supuestos. Ante la suplantación de identidad en el instrumento público protocolar extendido ante el notario o el cónsul cuando realiza funciones de notario. Suplantación de identidad en el instrumento público extraprotocolar siempre que el firmante se haya identificado ante el notario o cónsul. Falsificación de instrumento público supuestamente expedido por la autoridad o funcionario legitimado. Falsificación de inserto o adjunto en el instrumento público expedido por la autoridad o funcionario legitimado y que este documento, inserto o adjunto, sea necesario para la inscripción registral del título, como por ejemplo la partida de nacimiento en un caso de anticipo legítimo. Y el quinto supuesto es falsificación de la decisión arbitral supuestamente expedida por el árbitro. La ley excluye de estos supuestos la falsedad ideológica, reservando el derecho para acudir a la vía judicial. Bien. Como indiqué, este procedimiento, si bien inicia únicamente a solicitud de la autoridad o el funcionario legitimado, puede ser que sea advertida tanto por este autoridad o funcionario o por el interesado. ¿Cómo puede tomar conocimiento el interesado? Puede ser, por ejemplo, a través del servicio de alerta registral, el cual estoy seguro que ustedes ya lo conocen, se ha explicado muchas veces en estas charlas de SUNAT Te Capacita, mediante el cual le llega una alerta registral a una persona indicándole que hay un título en trámite respecto de, puede ser su predio, ¿no? Puede ser que tome conocimiento también a través de una publicidad registral, una copia simple, certificada de su partida, y advierta de que hay un título en trámite o que se extendió un asiento del cual no tenía conocimiento. O cualquiera de los otros servicios gratuitos, ¿no? Como el servicio Conoce Aquí, consulta vehicular, etc. En caso de que hablemos de un título en trámite, el usuario puede solicitar la lectura de este título. Recordemos que si es un título en trámite no forma parte del archivo registral, por lo que si quiere tener acceso físico de este documento, una copia de él, tiene que solicitarlo a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En cambio, si estamos hablando de un asiento registral y el usuario va a presentar la denuncia de cancelación, puede solicitar una copia del título archivado que dio mérito a la inscripción del asiento irregular. Pasamos a ver la denuncia. Entonces, el usuario advierte, solicita el título, solicita el título de trámite o título archivado, advierte que efectivamente ha habido un caso de suplantación o de falsificación de documentos y decide iniciar el procedimiento. ¿Qué debe contener la denuncia? La denuncia debe contener la indicación de los hechos, la información que permita su constatación,
así como el aporte de la evidencia o cualquier otro elemento que le permita a la autoridad al funcionario verificar la falsificación del documento o la suplantación de identidad. ¿Dónde se presenta? En el caso de que tenga que presentarlo ante un notario, se presentará en el domicilio del despacho notarial. En caso de que el notario haya cesado, se presentará en el domicilio del colegio de notarios. En caso de que se presente ante un cónsul, se presentará en el domicilio del Ministerio de Relaciones Exteriores o en el domicilio consular. En el caso de un juez, se presentará en mesa de partes del domicilio de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el juez o en su domicilio del despacho judicial. En el caso del funcionario público, se presentará en mesa de partes del domicilio de la entidad a la que pertenece. En el caso de un arbitraje institucional, será en el domicilio del centro de arbitraje. Y en el caso de un arbitraje ad hoc, se presentará en el domicilio que conste en RENIEC del árbitro ad hoc. ¿Cuáles son los plazos de atención? Una vez que la autoridad o el funcionario toma conocimiento de la denuncia, tiene 5 días hábiles para pronunciarse en caso de que se trate de una oposición a un título en trámite, y 10 días en caso de que se trate de una solicitud de cancelación de un asiento. ¿Qué es lo que evalúa? En el caso de que se trate de un supuesto de falsificación de documentos, ya sea total o parcial, entre otras acciones, la autoridad al funcionario verificará la firma, la rúbrica, signos, sellos de seguridad, confrontará la información con el instrumento matriz según corresponda. En el caso que se trate de un supuesto de suplantación de identidad, el notario o el cónsul evaluarán la denuncia a través de documentos como, por ejemplo, una partida de función, movimientos migratorios o cualquier otro elemento que le permita determinar indubitablemente de que hubo una imposibilidad material de que el denunciante ha intervenido en el instrumento o cualquier otro medio que estime pertinente. ¿Cuál es el resultado de esta investigación, de estas averiguaciones que hace la autoridad del funcionario? Bien, si advierte de que efectivamente la denuncia, hay cabida la denuncia, pues estima la misma y solicita la oposición o cancelación del asiento registral. En caso de que desestime la denuncia, bueno, el interesado tendrá la posibilidad de poder acudir a la vía judicial correspondiente. Cabe mencionar que para acudir a la vía judicial no es requisito previo a haber agotado este procedimiento administrativo. Bueno, como indiqué, si la autoridad del funcionario toma conocimiento a través de otro medio de que de que hubo una suplantación de identidad o falsificación de documentos, y si el interesado no presenta la denuncia, la autoridad debe solicitar de oficio la oposición o cancelación según sea el caso. Ahora procederé a explicar un poquito más a detalle el procedimiento de oposición. La oposición procede respecto de un título en trámite con asiento vigente. El título puede estar en calificación, puede estar observado, puede estar liquidado, más no inscrito, bueno, y ni tachado, pues, ¿no? El objetivo de la oposición es prevenir la inscripción de un asiento irregular. El competente para resolver la solicitud será el registrador cuando el título se encuentre en primera instancia o el tribunal registral cuando el título haya sido apelado. El efecto es la tacha del título y la conclusión del procedimiento registral. Bien, una vez que el usuario presentó la denuncia ante la autoridad al funcionario competente, como lo vimos en un par de láminas anteriores, tiene la posibilidad, teniendo las precauciones del caso, de presentar esta denuncia y ponerla en conocimiento a la instancia registral. ¿Cómo lo hará? Presentará una copia certificada o fedateada del cargo de recepción de la autoridad o funcionario competente, en la cual conste la fecha, la hora de recepción, y este cargo será presentado a registros públicos. Si el título se encuentra en primera instancia, lo presentará en mesa de partes. Si el título se encuentra en segunda instancia, lo presentará en trámite documentario. Cabe mencionar que aquí lo único que está haciendo el usuario es poner en conocimiento a la instancia registral de que está en trámite una denuncia de suplantación o falsificación de documento.
No es requisito indispensable, puede que no lo haya presentado y que de frente la autoridad funcionaria presente la solicitud. Sin embargo, es lo regular, lo recomendable, pues, ¿no? En caso de que el usuario no presente al registro copia certificada o pirateada del cargo de recepción y presenta un escrito solicitando la oposición, pues el funcionario de mesa de partes y trámite documentario rechazará la solicitud, ni siquiera se recibirá. En caso de que sí haya cumplido con este requisito, la solicitud es recepcionada y será entregada pues al registrante a cargo del trámite. El registrador, en 3 días hábiles, deberá oficiar a la autoridad funcionario competente. Asimismo, suspenderá el plazo de la vigencia del asiento de presentación por 20 días hábiles. Una vez que la autoridad funcionario es notificado con este oficio del registrador, tiene que brindar una respuesta en el plazo de 10 días. Ya siendo formulando la oposición, es decir, presentando la solicitud formal de oposición, la cual vamos a ver con mayor detalle posteriormente, o si es que no responde o desestima la denuncia del usuario, responderá indicando esto, se levantará la suspensión y se continúa con la calificación. Si formula la oposición y todo sale, y bueno, cumple con los requisitos que vamos a ver, finalmente el registrador procederá a la tacha del título, que es el efecto de este procedimiento de oposición. Bien, como les indiqué, la solicitud de oposición en sí únicamente puede ser presentada por la autoridad funcionaria, ya sea porque el registrador le requirió de que resuelva al tener conocimiento de la denuncia presentada por el usuario, o la solicitud presentada de oficio por la autoridad funcionaria legitimada. Esta solicitud puede ser presentada tanto de forma física o virtual, según corresponda, según como vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el contenido? Bien, la solicitud debe indicar la identificación de la autoridad o funcionario presentante. En caso de que no sea la autoridad o funcionario el que presente, se identificará también al presentante de la solicitud, la fecha, el número del título, el sello y la firma de la autoridad o funcionario, y los requisitos contemplados en el artículo 3.1 de la ley 30.313. ¿Cuáles son estos requisitos? A ver. Los requisitos son la declaración notarial o del cónsul cuando realice función notarial, indicando que se ha suplantado al compareciente o a su otorgante o a su representante en un instrumento público protocolar o extraprotocolar. En este último caso, debe dar mérito a la inscripción registrada. Declaración notarial o del cónsul cuando realice función notarial, indicando que el instrumento público protocolar o extraprotocolar que aparentemente proviene de su respectivo despacho no ha sido emitido por él. En el caso de los instrumentos extraprotocolares, estos deben ser los que den mérito a la inscripción registral. El oficio del juez, indicando que el parte judicial en materia de calificación que aparentemente proviene de su respectivo despacho no ha sido expedido del juez. Declaración del funcionario público competente mediante oficio de la entidad administrativa, indicando que el documento presentado para su inscripción no ha sido extendido o emitido por la entidad que representa. Declaración del árbitro o presidente del tribunal arbitral, indicando que el laudo arbitral en materia de calificación no ha sido expedido por él o por el tribunal arbitral. Cualquier documento distinto a los antes señalados es rechazado liminalmente en decisión irrecurrible en sede administrativa. Es decir, estos son los requisitos procedimentales para la solicitud de oposición y de cancelación. Lo vamos a ver también, vamos a ver que también se aplican para el procedimiento de cancelación. Entonces, los requisitos para la presentación de la solicitud se encuentran acá detallados en un formulario aprobado por la SUNAT, el cual se debe indicar los datos del presentante. Como les indiqué, en algunos supuestos, los cuales vamos a ver a continuación, puede que el presentante no sea la autoridad o funcionario legitimado para presentar la solicitud. Sin embargo, sí se debe identificar quién es el presentante, nombre, apellido y DNI, o cédula de extranjería.
Se debe detallar también quién es el sujeto legitimado para ponerse, los datos del título, materia de oposición, el número de título, fecha de presentación, la oficina registral, el registro y los documentos que se adjuntan, ¿no? Los cuales acabamos de ver, contemplados en el artículo 3.1 de la ley 30.313, la firma y huella del solicitante. Bien, este es el contenido de la solicitud de oposición. ¿Cuáles son las formas de presentación? En caso de notarios, en caso de que la solicitud sea suscrita por un notario, tiene que presentarlo por el CID. Si bien no está contemplado así en el reglamento de la ley, ya ha habido normativa interna, el cual lo regula de esta forma, de que como todos los notarios tienen el CID, pues deben presentarlo a través de este medio. En caso del cónsul, también tienen el CID, sin embargo, se pueden presentarlo a través de mesa de trámite virtual, a través de lo cual presentan un documento con firma digital, la cual es verificada, se puede verificar y se le da la misma validez. En el caso de árbitro, debe presentarlo personalmente. En el caso del juez o funcionario, se permite que cualquier persona presente al registro la solicitud del juez o el funcionario. ¿Cuándo debe presentarse? Como hemos visto, se debe presentar en cualquier momento antes de la inscripción o la tacha del título. Respecto al lugar de la presentación, como indiqué anteriormente, cuando el título se encuentra en primera instancia, lo presentará a través de mesa de partes y en segunda instancia a través de trámite documentario. En ambos casos se verificará la identificación, se identificará a las partes a través del lector de identificación biométrica y se verificará de que se cumpla con los requisitos básicos, o sea, más que el contenido, quién es el presentante de la solicitud, ¿no? En caso de que no se cumpla con ello, se rechazará liminalmente. Cabe mencionar que en el procedimiento de oposición no se genera un título. Únicamente se presenta la solicitud y la cual va a ser direccionada al registrador que tiene a cargo el título materia de oposición. Bien, una vez se presente la solicitud, esta se pone a conocimiento del registrador, se entrega al registrador, quien verificará los requisitos. Si hay alguna observación respecto a la solicitud, si por ejemplo no se detalla bien el número de título, hay un error en el número de título, un dígito, no se especifica el registro, etcétera, puede pedir la subsanación en el plazo para que lo subsanen en el plazo de 20 días. Asimismo, se suspende la vigencia del asiento de presentación hasta por un máximo de 40 días. En el caso de las solicitudes suscritas por un juez o funcionario y que hayan sido presentados por una tercera persona, un interesado, el registrador puede solicitar la verificación de la autenticidad de los documentos, oficiará al juez o al funcionario para corroborar la autenticidad, para que responda en el plazo de 20 días. Si es que no responde en ese plazo, un servidor de la SUNARP se apersonará al despacho judicial o a la entidad a la cual representa el funcionario a fin de corroborar la autenticidad del documento presentado. En caso de que se corrobore la autenticidad, de que se haya subsanado y todo esté conforme, y el registrador advierte de que se han cumplido con los requisitos de la solicitud, es decir, que se ha identificado correctamente la parte, el número de título, etcétera, y que se haya adjuntado cualquiera de los documentos contemplados en el artículo 3.1 de la ley 30.313, el registrador estimará la oposición y procederá a la tacha del título. En caso de que no se haya subsanado, no se haya verificado la autenticidad de los documentos presentados, desestima la oposición en decisión irrecurrible y continúa acá en la calificación del título. Bien. A continuación procederé a exponer brevemente un poco sobre lo que es el procedimiento de cancelación. La cancelación procede respecto de un asiento registral. Es responsabilidad exclusiva de la autoridad o funcionario. El competente para resolver la solicitud de cancelación será el jefe zonal. Y el efecto es dejar sin efecto un asiento irregular. A diferencia de la oposición,
La cancelación sí inicia con la generación de un asiento de presentación, es decir, se genera un título. ¿Cuál es otro de los efectos de este procedimiento de cancelación? La cancelación procede aun cuando el titular registral actual sea un tercero distinto a aquel que adquirió el derecho sobre la base de un asiento registral irregular. En este caso, dicho titular registral no se ve perjudicado siempre que cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 2014 del Código Civil. La cancelación administrativa tampoco perjudica a los títulos pendientes cuya prioridad registral sea anterior al asiento de cancelación. Por ejemplo, se inscribe en el registro una transferencia o una compraventa. Ay, perdón. A ver. Ya. Se inscribe en el registro una compraventa de A hacia B, la cual genera un asiento irregular. A, al sacar una copia literal de su partida para algún trámite, se da con la sorpresa de que hay un asiento de compraventa, de la cual él obviamente no tiene conocimiento y advierte pues que han suplantado su identidad. Dicho ello, inicia el procedimiento presentando la denuncia ante el notario público que extendió esta compraventa. Sin embargo, puede haber un asiento posterior, mediante el cual B haya transferido el predio a C. Esta transferencia debe haber sido mediante un título oneroso y, bueno, mediante buena fe. Esta transferencia de B a C no se vería perjudicada con la cancelación del asiento registral, no se vería involucrada. Solamente el jefe zonal se pronunciaría respecto del asiento irregular de la transferencia de A hacia B. Incluso, si durante el tiempo en lo que A presenta la denuncia, B recién transfiere a C el predio e incluso presentan el título pendiente para la calificación, y posterior a ese título de compraventa se presenta el título de cancelación, este título de la transferencia de B a C no se va a ver perjudicado porque también goza con el principio de prioridad registral. Acá hay un detalle respecto al plazo. Solo procederá a solicitar la cancelación de un asiento registral dentro de un año si es que hay un acto posterior al asiento de disposición o gravamen, como en el caso de que B transfirió a C. Si esta transferencia de B a C está dentro del año, procederá a la solicitud de cancelación. Si ya han pasado más de un año, no procede. Caso contrario, si no ha habido ningún acto de disposición o gravamen, el usuario perjudicado con el asiento irregular puede solicitar la cancelación en el plazo de 10 años. Bien. Presentación de la solicitud. Si quien va a presentar la solicitud es el notario, tiene que hacerlo a través del SIT, igual que en el caso de oposición. Si el notario se encuentra de vacaciones o licencia, lo presentará a través del SIT el notario encargado del oficio notarial, adjuntando la resolución expedida por el Colegio de Notarios que acredite su encargo. En caso de que el notario ante el cual se otorgó la venta, por ejemplo, de un asiento irregular, que dio mérito a un asiento irregular, en caso de que el notario esté cesado, se presentará ante el Colegio de Notarios, quien designará a un notario para que sea el encargado de llevar a trámite la solicitud de cancelación, o en caso de que ya se haya designado un administrador, pues le encauzará con este administrador la solicitud de cancelación. En ambos casos, el notario encargado tendrá que presentar también la resolución expedida por el Colegio de Notarios que acredite su encargo. En caso de que sea presentado por un cónsul, tendrá que presentarlo a través del SIT, o como les indiqué, también se permite que lo presenten a través de mesa de partes virtual, y será un funcionario de la SUNAR que lo encauce a través del diario.
En caso de que sea una decisión judicial o un acto administrativo, el juez o el funcionario deben presentar el oficio ante la oficina registral, el cual puede ser presentado también mediante, bueno, por cualquier otra persona, cualquier tercero interesado, o un presentante. Formulación de la cancelación. ¿Qué debe contener este documento? Debe contener necesariamente cualquiera de los documentos contenidos en el artículo 3.1 de la ley 30.313, los cuales hemos visto ya en el procedimiento de oposición. Asimismo, también debe contener el nombre y el apellido de la autoridad funcionario legitimado, nombre del documento de identidad de la autoridad funcionario, el domicilio legal, la causa, la falsificación, si se trata de un caso de falsificación o suplantación, debe indicar el número de partida, la oficina registral, el registro del asiento que se pretende cancelar, y todos los documentos aportados por el interesado y demás actuaciones realizadas por la autoridad funcionaria legítima. No se requiere abonar derechos registrales para presentar ni inscribir la solicitud de cancelación. Si bien la oposición no genera un título, también cabe mencionar de que no se requiere pago alguno para su presentación, y en este caso, si bien se genera un título, también está exonerada de cualquier pago. Y bueno, trámite de la solicitud de cancelación. Una vez que la solicitud de cancelación haya sido admitida, el registrador la deriva de forma inmediata al jefe zonal y dispone la suspensión de la vigencia del asiento de presentación del título hasta que se emita la resolución de jefatura zonal. Una vez que se emita la resolución, la cual vamos a ver posteriormente, en la cual jefatura disponga la cancelación del asiento registrado irregular, el registrador tiene un plazo de 5 días hábiles para extender el asiento cancelatorio respectivo. En el caso de la cancelación sea denegada, el registrador tiene un plazo de 3 días hábiles para formular la tacha que corresponda. Suspensión del asiento de presentación cuando la solicitud de cancelación se encuentre en trámite en el registro de personas jurídicas o en el registro de mandatos y poderes. Si la solicitud de cancelación se encuentra en trámite en el registro de mandatos y poderes o de personas jurídicas y existe en trámite un título en el registro de bienes, ya sea muebles o inmuebles, referido a un acto de disposición o gravamen del bien vinculado al asiento registral irregular, el registrador del registro de bienes suspende la calificación hasta que se extienda el asiento cancelatorio. Una vez extendido el asiento cancelatorio en el registro de mandatos y poderes, en el registro de personas jurídicas, el registrador de bienes, de oficio o a petición de parte, formulará la tacha del título correspondiente. En caso de que se desestime la solicitud de cancelación del título, de cancelación del asiento registral, el registrador continuará con la calificación ordinaria. Aquí vemos por qué es necesario de que la solicitud de cancelación genere un título. Nuestro sistema está interconectado. Si un registrador de predios está calificando una compraventa mediante la cual una de las partes actúe en mérito a un poder, tiene la obligación de verificar el poder, por lo que se entrará al registro de mandatos y poderes a verificar la partida a la cual hace mención en la escritura pública. Al entrar a verificar esa partida, el registrador verá que hay un título pendiente. Tiene la responsabilidad del registrador de ver de qué trata ese título pendiente. Actualmente también incluso puede ver la solicitud del título pendiente en línea y verá que se trata de una solicitud de cancelación de asiento, verá que hay algo irregular tal vez, por lo que procederá a suspender el título conforme sea detallado. Es por eso que en este caso sí se presenta, sí se genera un título, para que este sea a conocimiento de todos. Igualmente, ¿no? En cualquier publicidad que se emita respecto de la partida que contiene el asiento o materia de cancelación, en cualquier publicidad se va a publicitar este título pendiente y es responsabilidad de cada persona, notario, etcétera, verificar de qué trata ese título, ¿no? Verificar, tomar conocimiento, es un tema de una debida diligencia, ¿no? Diligencia al actuar. Bien, de manera de recapitular, ¿cuáles son los presupuestos procedimentales de forma para la solicitud de cancelación de un asiento registral? Hemos visto que son el nombre y el apellido del autoridad funcionario, el número de documento de identidad, el domicilio legal del autoridad funcionario, la causal, la falsificación o suplantación de identidad que ha generado el asiento registral irregular, el número de la partida donde habrá extendido el asiento que se pretende cancelar, los documentos aportados por el interesado y demás actuaciones realizadas por la autoridad funcionario legitimado.
Si por algún motivo alguno de estos requisitos no son presentados, o bueno, el registrador tal vez requiera alguna aclaración, es materia de subsanación en un plazo de 10 días hábiles. Perdón, no el registrador, el jefe zonal. Si el jefe zonal advierte de que falta alguno de sus documentos o necesita una aclaración, el jefe zonal podrá solicitar la subsanación o la aclaración en un plazo de 10 días, para que respondan en un plazo de 10 días hábiles. Sin embargo, también tenemos presupuestos procedimentales, los cuales, en caso de que el jefe zonal los advierta, pues simplemente se declara improcedente la solicitud de cancelación. ¿Cuáles son estos? Procederá a declarar improcedente cuando la solicitud es formulada por una persona que no tiene la condición de autoridad funcionario legitimado, cuando no se haya adjuntado el documento o alguno de los documentos contenidos en el artículo 3.1 de la ley 30.313, los cuales ya hemos visto a detalle. Cuando en la partida registral conste una medida cautelar que cuestiona el título que dio mérito a la extensión del asiento irregular, es decir, ya se está evaluando vía judicial el caso. Cuando haya transcurrido el plazo, como hemos dicho, un año, cuando haya transcurrido el plazo de un año, si posterior al asiento irregular se genere una inscripción referida a un acto de disposición o gravamen, o cuando haya transcurrido, el caso contrario, más de 10 años. O cualquier otro supuesto dispuesto por la SUNAT, como por ejemplo, como les digo, los notarios sí o sí tienen que presentar la solicitud de cancelación o la oposición a través del SIT. Si lo hiciera a través de uno de sus dependientes de manera física por el diario o mesa de parte, según sea oposición o cancelación, pues será rechazada, se declarará improcedente la solicitud. Acá, bueno, procederé a explicar brevemente la actuación de jefatura zonal en el procedimiento de cancelación. Hemos dicho que la solicitud de cancelación ingresó por el diario, generó un título. Ya hemos visto que si es una solicitud de un notario, de un cónsul, se presentará a través del SIT. Si ha sido presentado de manera física por un árbitro, por un juez o un funcionario, habrá ingresado por el diario, no genera costo, se identifica como cualquier título, la identificación biométrica del presentante, y recibida la solicitud, recibido el título por el registrador, es quien lo procede a derivar a jefatura zonal, suspendiendo la vigencia de la cinta de presentación del título general. Recibida la solicitud, jefatura zonal tiene 7 días para verificar los requisitos de admisibilidad e improcedencia. Si se observa, como hemos visto anteriormente, si se observan los requisitos de admisibilidad, pues oficiará al funcionario, quien tiene 10 días para responder. Si no hay ninguna respuesta, se declara inadmisible, jefatura zonal devuelve el título al registrador para que se proceda a la tacha. En caso de que jefatura zonal requiera verificar la autenticidad del documento que ha sido suscrito por un juez o funcionario y presentado por un tercero, el juez o funcionario tiene un plazo de 30 días para responder. Si no hay respuesta, al igual que en el caso de oposiciones, un funcionario de la SUNAT se apersonará al domicilio del juez, al domicilio del despacho judicial del juez, o al domicilio de la entidad en la cual representa el funcionario, a fin de verificarlo. Si se subsana, si se confirma la autenticidad y se han cumplido todos los requisitos de forma y de fondo, el jefe zonal procede a notificar al titular registral. Lo notifica en el domicilio RENEC del titular y en el domicilio consignado en el título archivado. El titular tiene 5 días para responder. La única opción que tiene es presentar una contradicción. La contradicción debe basarse en supuestos de improcedencia, los cuales ya hemos visto, o en un error en la declaración de la autoridad o funcionario legitimado. No sé, por ejemplo, que se haya equivocado en el número de la partida, un caso muy improbable, pero bueno, podría ser. Esta contradicción se pone en conocimiento de la autoridad o funcionario para que en un plazo de 20 días hábiles confirme su pedido de cancelación o se pronuncie al respecto. Si no confirma o estima la contradicción, efectivamente le da la razón al titular registral, concluye el procedimiento, la jefatura zonal emite una resolución desestimando la cancelación. Si la autoridad funcionario, a pesar de la contradicción, confirma su solicitud de cancelación, o en el caso de que nunca se presentó una contradicción,
El jefe zonal procede a la cancelación, a emitir la resolución disponiendo la cancelación del asiento registral. Esta resolución será emitida en el plazo de 10 días y posteriormente notificada al registrador a cargo del título. El registrador a cargo del título tendrá que verificar dónde va a extender este asiento, el asiento de cancelación. Si se está cancelando un asiento que está vigente, por ejemplo, una compraventa, la compraventa se extiende en el rubro C, pues se extenderá el asiento de cancelación en el mismo rubro C. Si ya no está vigente porque hubo un asiento posterior, el asiento de cancelación era el asiento C2 y ahora una transferencia en el asiento C3, ya no procede a extenderlo en el rubro C, procederá a extenderlo en el rubro de cancelaciones. Y en este supuesto se debe dejar constancia de que no se perjudica al titular registral, es decir, al tercero, ¿no? Que tenga la calidad de tercero. Ello conforme al artículo 2014 del Código Civil. Vamos a ver más adelantito. En el caso de que la partida no contenga el rubro de cancelaciones por la propia naturaleza, se extenderá un asiento indicando que se trata de una cancelación. Entonces, ¿cuál es el contenido del asiento de cancelación? Se indicará el asiento que se está cancelando, se indicará el acto o derecho que queda sin efecto por la cancelación, se indicará el supuesto de la cancelación conforme a la ley 30.313, el nombre de la autoridad o funcionario legitimado que solicitó la cancelación, el número de la resolución jefatural y el nombre del jefe zonal que lo expidió. La indicación a la que se refiere el artículo 63.3, que es el que les comento. En el caso de que aquellos registros cuya organización de la partida registral no contemple un rubro de cancelación, debe indicarse expresamente en la partida registral que el asiento de cancelación tiene tal condición. Y finalmente los demás requisitos señalados en el tubo. Bien, como hemos visto, tanto el procedimiento de oposición como el de cancelación son responsabilidad del autoridad o funcionario legitimado para solicitarlo. Es por ello que esta autoridad o funcionario tiene deberes en estos procedimientos. Tienen el deber de atender oportunamente la denuncia de falsificación de documentos o suplantación de identidad. Tienen el deber de verificar los hechos señalados en la denuncia de falsificación de documentos o suplantación de identidad presentadas por el interesado. Deben solicitar la oposición de título en trámite o la cancelación del asiento dentro de los plazos establecidos en el reglamento. Deben responder oportunamente y conforme a los plazos indicados a todas aquellas comunicaciones emitidas por los registradores dentro de estos procedimientos. Cualquier inobservancia de estos deberes acarrean responsabilidad a la autoridad o funcionario. Como les expliqué al inicio, como les comenté, esta ley, la ley 30.313, ya ha cumplido 10 años desde su promulgación. El reglamento, faltan unos meses para que se cumplan 10 años del reglamento, y a la fecha no ha sufrido modificaciones en general. Sin embargo, la SUNAR sí ha implementado una serie de procesos, de mejoras en el sistema, a fin de evitar estos fraudes que fueron motivo para la promulgación de esta ley. Hoy por hoy, como sabemos, casi todos los títulos expedidos por notarios se presentan a través del CID, también se presentan a través del CID partes consulares, se presenta documentos emitidos por diferentes entidades, COFOPRI, algunas municipalidades, también hay presentaciones de CID Poder Judicial respecto a algunos actos. Esto ha permitido de que disminuya notablemente los casos de suplantación de identidad o falsificación de documentos. Sin embargo, aún se presentan, aún se dan lastimosamente estos supuestos. Es por ello que yo invito a todas las personas que están en esta tarde acompañándome en esta exposición, a que hagan uso de todos aquellos servicios gratuitos que la SUNAR ha puesto a disposición del usuario para que tengan conocimiento, para que tengan acceso en tiempo real, directo, oportuno, sobre sus partidas, tanto de bienes muebles, inmuebles, derechos inscritos, a fin de protegerlos, ¿no? Está protegido de cualquier
caso de fraude que pueda suceder. Así que, bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco su atención y quedo atenta si hay alguna consulta sobre el tema. Muchas gracias. A ver, veo que han levantado la mano. Si pueden activar su micrófono. Doctora, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, gracias por la exposición. La pregunta que le quiero formular está no tan relacionada directamente al tema que ha expuesto, pero sí tiene referencia con respecto a la oposición. Entonces, usted en su calidad de registradora pública quería formular la siguiente pregunta. Es sobre la oposición que se suele presentar en los asuntos no contenciosos, por ejemplo, en el caso de la prescripción adquisitiva de dominio, la asociación intestada, en el cual terceras personas presentan una oposición y esto que origina a que el notario, sin calificar, en este caso la oposición, sin calificar el asunto, el tema de fondo, simplemente lo derivan al Poder Judicial. Entonces se inicia un proceso engorroso y que muchas veces este proceso queda improcedente y regresa nuevamente al notario. Entonces, como no está regulada la oposición en la ley de asuntos no contenciosos, de acuerdo a su experticia de usted, ¿cuál es su opinión respecto a este vacío legal sobre la no regulación? Porque cualquier persona lo presenta y se cae en este caso en los asuntos no contenciosos que uno está llevando, ¿no? Que ya está en buen trámite, y esto se suele pasar muy a menudo, y esto no solamente es en Lima, sino es a nivel nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora? Bien, buenas tardes. Bueno, primero, no soy registradora, soy abogada de la unidad registral. La charla de hoy ha sido sobre la oposición al procedimiento registral en mérito de la ley 30.313. El caso que usted expone no es sobre la oposición a un procedimiento registral, es una oposición a un procedimiento notarial, la oposición a la prescripción adquisitiva, el cual está contemplado como parte del procedimiento. Es igual, por ejemplo, en los casos de procedimiento de saneamiento catastral, sí está regulado la oposición al procedimiento de saneamiento catastral. En el procedimiento registral no se admite la oposición, el procedimiento registral es de naturaleza no contenciosa, no se admiten oposiciones a excepción de esta ley. Es por eso que he procedido a explicarles. Cualquier otra oposición no se permite vía registral. De los procedimientos que usted de los que usted está explicando, usted está consultando sobre el procedimiento de prescripción adquisitiva, si bien es cierto, yo le entiendo a lo que usted se refiere, pero no es competencia registral, es competencia notarial. Por eso no forma parte de esta capacitación. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, a ver, entonces para acotar, doctora, usted me dice que en el saneamiento catastral sí está regulado la oposición. Es que es un procedimiento administrativo, no lo resuelve el registrador, lo resuelve la unidad registral. Es diferente. En cambio, estamos hablando la oposición en un procedimiento registral. Ahí sí no se permiten oposiciones. ¿Por qué no se permiten oposiciones? Porque el procedimiento registral es no contencioso. Y yo entiendo que pasa lo mismo, que es el mismo sentido que tiene la norma al permitir la oposición en los casos de prescripción adquisitiva. El notario no puede ser juez y parte dentro de un proceso. O sea, si el notario lo han contratado, está prestando sus servicios para hacer un procedimiento de prescripción, no puede él también determinar si el que se está oponiendo tiene el derecho o no. No puede ser juez y parte. Es por eso que se tiene que acudir a la vía judicial a resolver esta contención, este conflicto que se ha generado. Claro, para que lo pueda dilucidar el mismo juez. No, pero usted hace un momento hizo mención de que en el saneamiento catastral sí está regulado la oposición. Eso es lo que le escuché, en el saneamiento catastral, sí está regulado.
el saneamiento catastral no es un procedimiento netamente registral. Si bien inicia con la presentación de un documento en el registro, es calificado también es un procedimiento administrativo. Por eso que la oposición del procedimiento de saneamiento catastral es resuelto por la unidad registral y en segunda instancia por el tribunal registral. O el tribunal. Y este saneamiento catastral, disculpe doctora, para terminar, ¿está regulado en la ley 27157 o en qué ley? No lo tendría a la mano, disculpe, no es materia de la presente capacitación. Seguramente va a haber, o ya vio, me parece, alguna capacitación sobre saneamiento catastral y podrán explicarlo a mayor detalle. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Alguna otra consulta? Tenemos preguntas en... ¿Te las leo? Las preguntas que tenemos en el chat. Sí, bien. A ver, Mesías Carrión Vargas nos pregunta, ¿la oposición ante quién se presenta? Bien, la oposición la va a presentar la autoridad o el funcionario legitimado para oponerse, que hemos dicho que puede ser el notario, el cónsul, el juez, el funcionario o el árbitro. ¿Ante quién se presenta? Se va a presentar a través de mesa de partes o trámite documentario según corresponda, dirigida al registrador que tiene a cargo el título en trámite. O sea, ¿ante quién se presenta? Lo presentará dirigida al registrador o el tribunal registral si es que el título se encuentra en segunda instancia, pero se presenta a través de mesa de partes o trámite documentario. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta adicional, puede levantar la mano y activar su micro. Majito, al parecer no tenemos ninguna pregunta adicional. No sé si quieras decir unas últimas palabras para despedirnos. Bien, no hay ninguna otra consulta. Agradecerles a todos por su asistencia, por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Majo, por la ponencia. Buenas tardes.